Ciencias sociales. Durante los siglos XVII y XVIII algunos pensadores se preocuparon por iniciar el estudio de los fenómenos sociales sin recurrir a explicaciones teológicas o sobrenaturales, por lo tanto, las ciencias sociales cobran fuerza y se desarrollan como disciplinas intelectuales que estudian al hombre como ser social, por medio del método científico. A diferencia de las ciencias naturales, las ciencias sociales estudian la conducta de los individuos, así como las relaciones que establecen entre grupos y sus sociedades. Existen diferentes disciplinas incluidas bajo este campo, algunas de ellas son historia, economía, ciencia política, sociología, derecho, antropología, comunicación y psicología. Formación cívica. Estado y gobierno. La vida cotidiana de los individuos se encuentra vinculada con diversas funciones que son reguladas por el Estado. Es decir, para garantizar la convivencia armónica del hombre en sociedad, se planteó la necesidad de poner límites y establecer las normas que rigen los derechos y los deberes de los integrantes de los grupos sociales, cuya acción pública está regida por una entidad superior a ellos, el Estado. De este modo, el gobierno de un Estado es un conjunto de órganos e instituciones encargados de dirigir la vida de los ciudadanos. Democracia. Etimológicamente, el término democracia y sus derivados provienen de los términos griegos demos, pueblo, y kratos, poder o gobierno. La democracia es una forma de gobierno, un modo de organizar el poder político en el cual el pueblo no es solo el objeto del gobierno, es decir, lo que hay que gobernar, sino también el sujeto que gobierna. Por lo tanto, se distingue y se opone al gobierno de una sola persona, la monarquía o monocracia, y al gobierno de unos pocos como sería el caso de la aristocracia o de la oligarquía. Instituciones sociales. Este concepto implica reconocer una gran diversidad de formas de organización que abarcan desde las más sencillas, como la familia, hasta las más complejas como la escuela, las instituciones políticas o las jurídicas. Las instituciones sociales constituyen la compleja estructura social, a través de ellas se coordina y se establece la vida política, económica, ideológica y religiosa de la sociedad. Estas formas de organización pueden ser públicas, cuando dependen del Estado o privadas, cuando dependen de empresarios para su funcionamiento. Las instituciones sociales tienen como función la satisfacción de necesidades, tienen una existencia más o menos permanente, cuenta con una estructura, con identidad propia y normas de conducta. Valores cívicos. Los principios civiles son valores fundamentales que nos permiten vivir adecuadamente en sociedad, es decir, permiten desarrollar relaciones adecuadas entre los distintos ciudadanos que integran el Estado mexicano. Algunos de los principios civiles más importantes son libertad, igualdad, equidad, justicia, respeto, tolerancia, solidaridad, responsabilidad y el respeto por el medio ambiente. Modelos teóricos. A partir del siglo XIX, las ciencias sociales se han desarrollado según distintos modelos o paradigmas con sus propios postulados o principios teóricos. Algunos de los modelos teóricos más relevantes son los siguientes. Positivismo. El positivismo, creado por el pensador francés Auguste Comte, busca la existencia de leyes en la sociedad y por lo mismo un método que las estudiara. Este modelo se inclinó por la imitación del método utilizado por las ciencias naturales. Comte creó la ley de los tres estados sociales, según la cual toda comunidad humana pasa por tres etapas de pensamiento: el estado teológico, metafísico y positivo. En el estado positivo, la sociedad renuncia a la búsqueda inútil de ideas metafísicas y absolutas, pues se reconoce en la ciencia y su aplicación el verdadero motor del progreso humano. Materialismo histórico. El materialismo histórico estudia los diferentes modos de producción que dominan sobre el desarrollo de la historia humana. De este modo la historia social depende de un desarrollo dialéctico, mediante el cual cada sistema económico encuentra contradicciones al interior de su propio funcionamiento hasta que finalmente queda superado por un nuevo modo de producción. Algunos de los principales exponentes de este modelo teórico fueron Karl Marx y Friedrich Engels. Funcionalismo. El funcionalismo es una teoría que parte de los trabajos del inglés Herbert Spencer y del francés Émile Durkheim, cuya idea central parte de considerar a la sociedad como un cuerpo constituido por órganos, subsistemas o estructuras, que trabajan o funcionan en interdependencia para satisfacer sus propias necesidades de la mejor manera posible. Estructuralismo. Esta corriente de pensamiento prioriza la importancia del contexto social sobre la acción individual, del sistema sobre sus componentes. Realza las funciones integradoras y de adaptación que hacen posible la continuidad del sistema social.
De ahí que los grupos sociales presenten pautas de comportamiento que van más allá de la simple suma de las conductas individuales. Escuela de los Anales. La Escuela de los Anales surge con la publicación de la revista Anales de Historia Económica y Social, bajo la dirección de los historiadores franceses Marc Bloch y Lucien Febvre. Grosso modo, esta corriente histórica postula que la historia como disciplina trabaja con distintos enfoques relativos a un planteamiento o línea de investigación particular ante la imposibilidad de describir de manera universal y completamente objetiva los distintos procesos del pasado. Historia de México. El estudio de la historia de México comienza con el mundo prehispánico que coincide con el desarrollo de las grandes culturas de Mesoamérica que actualmente conocemos. Sin embargo, el proceso de formación cultural que hoy en día forma parte de la identidad nacional es bastante amplio y atraviesa por distintos periodos, cada uno igual de importante que los otros para interpretar y conocer nuestro presente. México prehispánico. A diferencia de Aridoamérica y Oasis América, el concepto de Mesoamérica se usa para ubicar el área geográfica en la República Mexicana donde se desarrollaron diferentes civilizaciones importantes, entre las cuales se encuentran, por ejemplo, la Olmeca, Azteca, Tolteca, Teotihuacana, Zapoteca, Mixteca, Purépechas, la zona maya, entre otras. La conquista. La conquista refiere al período que comienza desde la llegada a América de Cristóbal Colón en 1492, hasta la caída de Tenochtitlán. En este contexto es de suma importancia la participación de Hernán Cortés, que había salido de Cuba con un ejército privado de alrededor de 500 soldados para llegar a las costas de Veracruz en abril de 1519, bajo órdenes de Diego Velázquez de Cuéllar. El virreinato de la Nueva España. El período colonial en México es bastante extenso, pues abarca aproximadamente 300 años de conquista española sobre el territorio nacional. Durante este período se formó gran parte de nuestra identidad cultural como consecuencia de un continuo sincretismo social entre elementos de la cultura europea, importada por España, y la población indígena. Independencia de México. El proceso de independencia en México duró aproximadamente 11 años, durante los cuales participaron diferentes personajes para expulsar finalmente el dominio extranjero sobre el territorio de la nueva nación. Entre semejantes personajes se encuentran Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero o Agustín de Iturbide. México independiente, 1821-1855. Tras la expulsión del dominio español bajo el territorio de la nueva nación, México atravesó por una gran inestabilidad política definida por el constante cambio entre formas de gobierno inestables. Es decir, durante este breve período que duró menos de 4 décadas, en México se desarrollaron un imperio, 2 repúblicas federalistas, una república centralista y una dictadura. Asimismo, la nación sufrió derrotas bélicas importantes bajo las intervenciones extranjeras de Francia y Norteamérica. Proceso de reforma liberal. Guerra de reforma. Después de la dictadura de Santa Anna, el gobierno liberal de Ignacio Comonfort enfrenta problemas ante una oposición conservadora dirigida por Félix Zuloaga mediante el Plan de Tacubaya. Como consecuencia, el presidente abandona el cargo y el gobierno liberal de Benito Juárez se tiene que enfrentar al gobierno conservador mencionado. El Segundo Imperio. Maximiliano de Habsburgo. Tras la derrota de los conservadores, Benito Juárez toma el poder bajo un breve período de tiempo. Pues, como medida para fortalecer la economía de la nación, Juárez decide suspender el pago de la deuda externa y, bajo este pretexto, el gobierno francés decide invadir la nación imponiendo a Maximiliano como emperador de México. La República restaurada y Revolución porfirista. Después de la retirada del ejército francés y de la caída de Maximiliano de Habsburgo, en México se restaura la República bajo el gobierno de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada sucesivamente. No obstante, el general Porfirio Díaz destituye este gobierno liberal, con lo cual se da inicio a una larga gestión política llamada el Porfiriato. El Porfiriato. El Porfiriato, que duró más de 30 años, se caracterizó como un período político de crecimiento económico en México que, sin embargo, generó severas injusticias sociales. Por lo tanto, a partir de 1910, distintos grupos armados se rebelaron en contra de este gobierno durante el proceso llamado Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana. Aunque la Revolución Mexicana comenzó con las acciones populares en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Durante este proceso, que duró muchos años, diferentes grupos en pugna generaron un ambiente político de constante tensión caracterizada por conflictos locales armados.
Entre algunos personajes importantes de este proceso se encuentran, Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Venustiano Carranza, Victoriano Huerta o Álvaro Obregón. La reconstrucción nacional. A partir del gobierno de Álvaro Obregón comienza un período de reconstrucción en México que, además, pasa por la gestión de Plutarco Elías Calles, los presidentes del período conocido como el Maximato y el sexenio de Lázaro Cárdenas. México contemporáneo. A partir de 1940, después del gobierno de Lázaro Cárdenas, Ávila Camacho anuncia una nueva era de la historia mexicana que da por cumplidas las exigencias de la Revolución Mexicana. A partir de esta gestión se puede considerar el comienzo de una nueva época contemporánea en México. Estructura socioeconómica de México, a partir de los 80. Desarrollo demográfico. Diversidad étnica y cultural. México posee una gran diversidad tanto étnica como cultural. De este modo, cabe señalar que la etnicidad, al igual que la raza, es una construcción social, no una predeterminación biológica. Sin embargo, las diferencias étnicas en México lamentablemente han generado problemas de discriminación y aislamiento de diferentes grupos sociales y sus prácticas culturales. En todo caso, siempre es necesario saber y reconocer esta gran riqueza étnica y cultural propia del territorio mexicano. Movimiento demográfico. El estudio del movimiento demográfico parte del estudio general de la migración, definida como el movimiento de las personas desde un lugar hasta otro, con la intención de fijar su residencia en el destino de forma permanente o semipermanente. Además, el estudio del movimiento demográfico en México también incluye el crecimiento urbano, que se puede entender como un proceso económico con una dimensión espacial, en la que los factores de producción, las empresas y las localidades adquieren niveles de especialización cada vez mayores. A medida que una zona urbana aumenta en población, adquiere nuevas funciones, amplía las existentes y modifica las relaciones que son el vínculo entre las condiciones técnicas y las espaciales del progreso económico. Crecimiento demográfico. Existen diferentes variables para estudiar el crecimiento demográfico en México. Entre semejantes variables encontramos, por ejemplo, la natalidad, la mortalidad y la esperanza de vida. Desarrollo social. Sistema de salud. ¿A qué se debió que las instituciones de salud sean insuficientes en la prestación de sus servicios? ¿Por qué el Estado ha reducido el gasto destinado al sector salud? Gran parte de los recursos utilizados a partir de 1982 para enfrentar los enormes compromisos derivados de la llamada crisis de la deuda, provinieron de las fuentes reducciones hechas al gasto social y a las remuneraciones de los trabajadores del Estado. Educación. A partir de 1982, para impulsar el nuevo proyecto educativo modernizador, se instrumentó el aumento en las cuotas de inscripción y servicios a los estudiantes, el control del crecimiento con base en la disminución de la matrícula, la separación del bachillerato de las universidades y dar prioridad al desarrollo de las áreas tecnológicas y de ingeniería sobre las sociales y humanísticas. En conclusión, la educación se ha deteriorado por la reducción del gasto público, la falta de incremento salarial, renuncian los maestros por los salarios bajos, la falta de apoyo de material didáctico en las escuelas y la carencia de inversión en investigación científica, becas, etc. Todo esto ha obligado a los estudiantes a abandonar sus estudios y buscar trabajo para incrementar el ingreso familiar. Empleo y desempleo. La aplicación de la revolución tecnológica genera eliminación de empleos, porque se debe reanudar los sectores agrícolas, industrial y de servicios, por ejemplo. En el sector servicios se están aplicando controles electrónicos para el registro de mercancías, lo cual se traduce en un abaratamiento de los costos de administración, que está acabando con miles de pequeños abastecimientos comerciales. En el sector gobierno, la aplicación de la microelectrónica y la computación en los procesos de la administración pública ha sustituido masivamente al personal burocrático. Esto es causa del incremento del desempleo a gran escala en todos los sectores de la economía. Distribución de la riqueza. La distribución del ingreso y de la riqueza se usan de manera indistinta, sin embargo, no son lo mismo. El ingreso es un flujo de dinero que se recibe en muchos casos mensualmente, como por ejemplo un sueldo, o una vez por año en el caso de la venta de una cosecha. La riqueza se puede definir como la suma de activos, todos los bienes o patrimonio que una persona posee, menos los pasivos, todo lo que una persona debe. Es decir, los activos pueden tener la forma de bienes físicos, como un campo, un comercio, una fábrica o un camión, o de activos financieros, como acciones, bonos del gobierno, depósitos en bancos, etc. Economía por regiones y nacional.
La crisis de 1982 dejó en claro la debilidad del aparato productivo nacional para responder a la contradicción de la demanda interna, a la caída en los niveles de empleo y ante las limitaciones para aumentar los niveles de producción y de productividad. Esto obedeció, según el Pronamice, a la inflexibilidad de un aparato productivo rígido que no respondía a las dificultades externas e internas como debería hacerlo una economía flexible y sensible a las perturbaciones imprevisibles de esas turbulentas coyunturas. Sin embargo, se debe tener una visión crítica acerca de las afirmaciones oficiales, en la medida en que las ineficiencias del aparato productivo obedecen a los dueños concretos de los medios de producción.